Estando en el templo un día, María, en el altar yo te vi. Bienvenidos a su comunidad Virgen María de la Medalla Milagrosa en esta noche de viernes 6 de agosto que el Señor nos ha permitido, nos ha concedido estar aquí reunidos, ¿verdad? Vamos a compartir un tema en esta noche eh, que viene de una reflexión, de un tema que siempre está rondando en nuestras vidas y que tal vez puede llegar a hablarnos muy fuerte en esta noche. Espero que te quedes con lo bueno y deseches lo que no te parezca tan bueno. Es esos momentos que tal vez podamos estar viviendo, ¿verdad? Y creo que muchos podemos estarlos viviendo, a veces de manera consciente o inconsciente, pero que también otras personas estarán viviendo. Son esos momentos duros de la vida, son esos momentos de la crisis, ¿verdad? Pero el tema central de hoy es: no esperes llegar hasta la crisis, ¿sí? No esperes a estar en esa situación, no esperes estar en ese momento de crisis. Entonces usted dirá, caramba, pero si uno siempre en su vida ha vivido muchas etapas, muchos momentos de crisis, y algunas veces hemos escuchado que hay que aprovechar los momentos de crisis porque dicen que son buenos, porque de ahí se pueden sacar provecho, pero tal vez contradiciéndonos un poco, hoy el tema es: no esperemos hasta llegar a la crisis, no esperemos a estar en un momento de crisis. Para ello nos vamos a apoyar en nuestra Biblia, nuestro manual de instrucciones, ¿verdad? Vamos a ubicar el Evangelio de Marcos, vamos a ubicar el capítulo 5 de Marcos y vamos a leer los versos del 21 hasta el 43. Un poquito larguito, pero para que vean ustedes cómo le vamos a sacar provecho a esos 22 versículos. Entonces nos vamos a ubicar Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos del 21 al 43. Yo te acompaño aquí en la lectura. Dice Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versos del 21 al 43. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga, llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies suplicándole: mi hija está agonizando, ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que la oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído de lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque solo sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó. Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida.
y se burlaban de él. Pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él. Y entró donde estaba la niña. Tomándolo de la mano, dijo a la niña, Talita Kumi, que quiere decir, niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. Qué estupor más grande. Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. O sea, podemos ver en estos casos, estamos viendo situaciones de qué? De enfermedad, ¿cierto? Situaciones como las que hoy podemos estar viviendo más de uno de nosotros, ¿verdad? Pero en este tema de la enfermedad también estamos viendo la fe, ¿cierto? La fe de una mujer que dice, yo con que le toque la ropa, ya con eso queda sanada. Y la fe de otros que dice, mire, ya no moleste más al maestro, ya qué hacer si ya la niña está muerta. O sea, frente a una crisis, frente a una situación de enfermedad, ¿verdad? Aparece la fe. O sea, hay una invitación en este evangelio a aumentar nuestra fe. Vemos el primer caso, el de la mujer, ¿verdad? ¿Qué tenía esta mujer? ¿Cuál era la situación de esta mujer? Había recurrido a todos los médicos. O sea, ella ya había ido a Bogotá, Cali, Medellín, ciudades principales, se consiguió la visa para Estados Unidos, fue y visitó los mejores médicos, ¿verdad? Pero ya se había gastado todo el dinero que tenía. Ya no tenía dinero, seguía enferma. O sea, dice la palabra, en vez de mejorar, cada vez estaba peor, ¿verdad? Y dicen que escuchó de Jesús. Dice, bueno, pues ya y no hay plata, ya no hay nada que hacer, ya visité todos los médicos. O sea, pues vayamos, ¿verdad? No tengo nada que perder, ¿sí? De pronto algo servirá. Va a buscarlo y dice, con que le toque el borde del manto, con que le toque la ropa, algo tendrá que pasar. O sea, miren este caso, ¿no? Ya desahuciada, podríamos decir. Y por ahí le hablaron de un Cristo, de un tipo que hacía milagros y dijo, pues creo que de pronto algo bueno saldrá. Luego tenemos el otro caso, ¿verdad? La niña de este personaje que nos nombran aquí, que es Jairo, dicen que la niña estaba agonizando, o sea, la niña se está muriendo, y dicen que Jairo escuchó que Jesús está por ahí cerca. Entonces Jairo dice, pues necesito llevarlo hasta la casa, ¿verdad? Porque si él va a la casa, hace una oración por mi hija, entonces en este caso mi hija se va a salvar, ¿verdad? Quiere llevarlo a su casa para que sane a su hija. O sea, estamos viendo un contexto de enfermedad, ¿verdad? Como lo que hoy nos está pasando el virus, que es lo único que nos hablan, pero eso no quiere decir que la gente no se siga muriendo de otros temas médicos, de otros problemas de su salud. Pero ahora enfoquémoslo un poco hacia nuestra espiritualidad y hacia algo que vivimos en nuestra iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, el sacerdote que va y da la unción de los enfermos, ¿verdad? No sé si ahora con esta crisis, ¿verdad? Del tema del coronavirus, si sea posible, si las personas han tenido esta oportunidad, si las familias se preocupan sabiendo ya la realidad de su familiar, de esa persona tan querida, tan amada, se preocupan por lo que pasa después, por lo que viene después, y hacen uso de lo que tenemos como iglesia, y es este sacramento de la unción de los enfermos, ¿verdad? Pero podríamos decir en términos generales que nosotros, ¿sí? Todos, ahí cabemos todos, siempre esperamos hasta el final. Siempre esperamos hasta estar en la crisis. O sea, cuando realmente nosotros buscamos de Dios, cuando buscamos al Señor, ¿sí? Por ejemplo, en la enfermedad, lo que te nombraba ahorita, ¿qué pasa con una enfermedad? No hablemos del COVID porque de pronto al principio y aún todavía los que son pacientes críticos, que de pronto están en una UCI y no les es permitido
el familiar busque la manera de llevarles el sacerdote, pero en la vida cotidiana, y antes del COVID, frente a otras situaciones, frente a otras enfermedades, la familia hasta el mismo enfermo pide, ¿verdad? Que le traigan el sacerdote. ¿Para qué? Pues para que le dé la unción y para que los confiese, ¿verdad? Pero lo buscan al sacerdote cuando, mejor dicho, ya le dicen a uno, y ya hasta el enfermo sabe que cuando llega el sacerdote, como quien dice, se va a morir, ¿sí? Cuando el enfermo está agonizando. Inclusive muchas veces el sacerdote no alcanza a llegar antes de que la persona muera, ¿sí? Pero muchas veces no hay una muerte repentina. La persona llevaba 2, 3, 4 meses así. La persona viene desde hace rato padeciendo una enfermedad crítica. Dios le dio la posibilidad de estar en una cama, ¿sí? Le dio la posibilidad de confesarse y no lo usamos, no lo hacemos. Inclusive como familiares no estamos pendientes de esa situación. O sea, ya lo mandamos a buscar cuando el médico le dice a uno, ya no hay nada que hacer, ya miren, a ver, váyanse despidiendo y demás. Es decir, que cómo pensamos nosotros, y eso que somos cristianos, cómo pensamos, ¿verdad? No sé, tal vez no tenemos en cuenta lo que dice Juan 15:5, donde nos dice el Señor, narrado en el Evangelio: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. O sea, muchas veces pensamos que aún no nos vamos a morir, ¿sí? Que eso le pasa a los demás, pero a nosotros no. A nosotros no nos va a pasar nada. O sea, a Dios lo queremos buscar cuando vemos que ya la muerte está próxima a llegar, cuando el médico ya nos desahució. Obviamente los jóvenes, y eso pensamos tú y yo, imagínate un chico de 18, 16, 20 años, mucho menos piensa en el tema de la muerte. Y hoy en día todo lo que está padeciendo el tema de este virus por el lado de los jóvenes es porque ellos piensan que a ellos no les va a dar, ¿verdad? Nosotros creemos en Dios, sí, claro, creemos en Dios, pero nosotros no lo introducimos en nuestra vida. Simplemente queremos hacer uso de él cuando ya nos vemos en las últimas. Queremos a Dios que trabaje en nuestras vidas, que trabaje en nuestra crisis, en nuestro problema, eso que nos tiene desesperados, pero lo llamamos, lo invitamos cuando ya es a veces demasiado tarde. No porque sea imposible para Dios, sino porque simplemente nosotros desechamos a Dios y ya lo queremos buscar, es como para tapar el hueco, para apagar ese fuego ya de pronto bastante grande. ¿Cómo pensamos nosotros? ¿Cómo es nuestra manera de pensar? Yo no necesito a Dios todavía, todavía no es necesario para mi vida. ¿Yo para qué voy a consultar con Dios las cosas? Yo no necesito a Dios para formar mi familia, por ejemplo, ¿sí? Las personas se van a casar cuando muchos de nosotros, yo nos incluimos ahí nosotros, hoy por misericordia de Dios, ¿verdad? Por bondad, por gracia de Dios, hoy tenemos un hogar estable, un hogar tratando de avanzar, de construir, de mejorar, pero nosotros no consultamos a Dios. Nosotros nos dijimos, Señor, yo quiero una esposa, Señor, yo quiero un esposo, Señor, y regálame esto, quiero un matrimonio así. No, simplemente uno va y se mete a vivir con la persona que uno considera y después anda llorando y pidiéndole a Dios por ese esposo, por esa esposa y pelando rodilla porque no se compone, no se arregla, porque me salió borracho, porque me salió mujeriego. Pero ¿cuándo consultamos eso con Dios? O sea, ¿cuándo le dije a Dios, mira, yo quiero formar una familia? ¿Será que este es el hombre indicado? ¿Será que esta es la mujer indicada? Nosotros no buscamos a Dios. Nosotros no queremos consultar con Dios nada. Por ejemplo, ¿cuáles son los índices de separaciones y de divorcios en Colombia? En Colombia nomás, no voy a hablar del mundo, hablemos de Colombia, ¿sí? Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2019 hubo 11.670 matrimonios en Colombia, pero también hubo 3.295 divorcios. ¿Sí? O sea, como que así como la gente se casa, así hay también una cantidad considerable
que se divorcia. Míralo, en el 2018 hubo 11.899 uniones, por decirlo así, porque no todas son matrimonios, pero se presentaron también 5.047 separaciones. O sea, caso contrario a lo que uno piensa, mucha gente, y casi que es una tendencia ahora, y ya a veces hasta le pusieron fechas. Si te pones a leer por ahí la basura que encuentras en internet, te dicen, no, es que a los 5 años, no sé qué cosa en el hogar y en el matrimonio, entonces ya es suficiente. No, date por bien servido, date por bien servida. Ya eso ya era justo, ya esa separación, ese divorcio era justo y necesario. Entonces, nosotros no tenemos a Dios presente, no lo vinculamos, no le consultamos las cosas, y obviamente si nosotros, y gente que se casa por la iglesia, obviamente, porque tú vieras la cantidad de matrimonios por la iglesia católica, pero simplemente es un acto protocolario, es un tema social, es un tema a veces de los padres, pero los novios ni siquiera tienen presente esto, no les parece importante, sino pues hay que cumplir, ¿verdad? Y como nacimos católicos y heredamos la fe católica, entonces con eso es como la condición necesaria para casarnos, pero no lo hemos consultado. Pero después nos sorprende la crisis matrimonial, ¿sí? No lo vinculamos en esa decisión, no lo montamos en semejante proyecto que es ir a convivir con alguien, que es tomar la decisión de armar familia, de armar un hogar. No lo hemos consultado con él, pero al final, ¿sí? Y si acaso, al final en la crisis es cuando queremos que Dios venga a resolver estas situaciones que se están presentando. Nulidades matrimoniales, por ejemplo, que pasan en nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Por qué hay nulidad de matrimonio? ¿Sí? Yo que inclusive acompañé un proceso muy cercano familiarmente, ¿sí? ¿Por qué se dan la nulidad de los matrimonios? Las nulidades matrimoniales, el 100% de los casos, es porque hay una ausencia de Dios, ¿sí? Dios no estaba presente, por lo menos en uno de los dos. Y hay un caso, hay un porcentaje bastante elevado donde en ninguno de los dos estaba presente Dios. Y uno dice, pero ¿cómo así? ¿De por qué se casaron por la iglesia? ¿Porque hubo un matrimonio católico? Por lo que les menciono, simplemente por un rito, por un tema social, por un tema de costumbre, es un tema de mostrar, es un tema de que la gente no piense mal, que no hablen, de que la chica salió de su casa y se fue a vivir, pero no es una decisión consciente de lo que significa, de lo que esto trae consigo en responsabilidades y demás. Por lo tanto, pues no consultamos esto con Dios, no lo ponemos en mano de Dios, o sea, podemos decir, hay una ausencia de Dios. O sea, nosotros queremos introducir a Dios cuando a veces ya es demasiado tarde, con las enfermedades, con los vicios de los hijos, con los problemas matrimoniales, con la crisis económica, ¿sí? La crisis no va a desaparecer, ¿verdad? La crisis, los problemas, no es que el cristiano está exento de problemas, no es que el cristiano está exento de las crisis, eso es para ti, para el que cree, para el que no cree, para el que va a la iglesia, para el que va a Eucaristía y para el que no, para el creyente y para el no creyente, siempre hay crisis en la vida. ¿Cierto? Nos dice el Salmo 33 en sus versos 16 y 17, el rey no vence por un gran ejército, ni se salva el héroe por su gran valor. Vana cosa es un caballo para la victoria, a pesar de su fuerza, no puede salvar. O sea, el rey no vence porque tenga el mejor caballo, ¿verdad? Si tú y yo somos conscientes, muchas de las realidades de nuestras vidas, muchas de esos momentos de crisis, no las hemos vencido por nuestras fuerzas. Hoy en día nuestros hogares no son hogares cristianos y estables porque yo decidí, porque yo hice, no, lo tenemos por pura y llana misericordia de Dios. ¿Qué pasaría si Dios fuera parte de nuestra vida cotidiana? ¿Qué pasaría si Dios fuera la primera opción que yo siempre buscaría frente a todo, a la crisis y a la no crisis? Frente a cualquier decisión, frente a cualquier aspecto de nuestra vida, en el trabajo, en la casa,
en todo, en absolutamente todo. ¿Qué pasaría si Dios fuera parte de nuestra vida cotidiana? Eso lo vemos, por ejemplo, en Isaías 29:13, que dice, ha dicho el Señor, porque este pueblo se acerca a mí tan solo con palabras y solo de labios me honra, mientras su corazón está lejos de mí, siendo así su religión para conmigo solo un mandamiento humano, una lección aprendida. Y lo dice Mateo 15:8, en palabras de Jesús, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, si Dios fuera parte de nuestra vida cotidiana, nosotros no tendríamos a Dios como un tema de religión, no tendríamos a Dios como un tema de religión, sino como un tema de cercanía, de relación, ¿sí? Del centro, de lo importante, de lo primero. No con palabras, no con palabrerías, sino porque hay una relación fuerte. O sea, el corazón unido a Dios. Eso sería si Dios hiciera parte de nuestras vidas. Pero como lo menciona Isaías y Mateo, nosotros hablamos de Dios, nosotros le oramos delante de otros a Dios, pero lo tenemos como si fuera un tema como obligatorio, como un tema de un recitar cosas y no lo tenemos de corazón, no lo tenemos ahí cercano, ¿verdad? Hoy en día las iglesias católicas llenas de personas, de católicos, pero en lo cotidiano estas personas, como tú y como yo, no consultamos nada con Dios. No se percibe a Dios en la vida de los cristianos. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar por una crisis? Porque sacamos a Dios de nuestras vidas. Si tal vez Dios y fuera la primera opción, fuera lo más importante en nuestras vidas, tal vez no estaríamos viviendo esos momentos de crisis. Por ejemplo, hoy en día muchos nos hacemos llamar cristianos, pero cristianos de Facebook y cristianos de WhatsApp. Somos cristianos de oraciones, de cadenas de oración, de novenas, pero son los cristianos que no van a Eucaristía, no me gusta conectarme con la comunidad, no tengo oración personal, no leo diariamente la palabra, no escucho las prédicas, ni que me las descarguen, ni que me compartan el link, no he hecho ni que me lo vuelvan a repetir. No pongo en práctica lo que escucho en las prédicas, yo no me comprometo con Dios. Sí, la palabra, uy, esa prédica está buenísima, esa es para mi marido. Esa prédica está buena para mi mujer. Esa prédica está buena para mis hijos, menos para mí. O sea, esa prédica está buena, esa palabra, ese verso está buena para todos, absolutamente todos, excepto para mí. ¿Sí? Todavía Dios no está incorporado en mi vida. Yo no me estoy comprometiendo con Dios. Yo soy todavía el ligero, ¿sí? El imprudente, el que dice lo que piensa sin filtrarlo primero, pero cómo me cuesta escuchar. ¿Cómo me cuesta cerrar la boca un momento y escuchar eso que me están diciendo? No me gusta consultar con Dios las decisiones que voy a tomar. Las tomo, me equivoco y después me pongo a llorar delante de Dios porque las cosas no me están saliendo como yo quisiera que me salieran. Entonces, estamos viviendo momentos de crisis y tal vez, espero que no, no sé, tal vez porque empezamos a sacar a Dios de nuestras vidas. Poco a poco, lentamente. Esto no lo hacemos de sopetón. Si lo hiciéramos de sopetón por el susto, por la impresión, creo que alcanzaríamos a reaccionar. Pero nos pasa lo que le pasa a esa historia que nos cuentan del sapito metido en una olla, ¿verdad? Ese sapito metido en una olla, lo ponen al fuego, el agua no se calienta de un momento para otro, el agua se va calentando muy lentamente, poco a poco, ¿verdad? Hasta que llega un momento donde el agua está hiper mega caliente, hirviendo y ya el sapito ya no logra reaccionar. Así somos tú y yo, ¿sí? Poco a poco hemos ido sacando a Dios de nuestras vidas y por eso estamos viviendo hoy unos momentos de crisis. Por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, yo creo que la mayoría sí, en el año que fue eso, el año de las Torres Gemelas, ¿se acuerdan? Eso fue en el 2001, ¿verdad? 2001. Eso le llaman ¿cómo se llama? El 1109. Bueno, no me acuerdo cómo era que le decían. Yo le ponía por acá el 1109. ¿Qué pasaba antes de esto? ¿Qué pasaba, por ejemplo,
antes de que, si miramos a este grupo poblacional cerca ahí en Estados Unidos que vivía, ¿cómo estarían las iglesias en ese entonces? Las iglesias estaban vacías, ¿sí? Si tú fueras y miraras alrededor de este espacio de donde estaban estas torres, las iglesias estaban normal, con los mismos viejitos y viejitas que siempre van en las mañanas a la misa a acompañar al sacerdote. Menos mal que todavía hay uno que otro señor y señora comprometido y que va por allá, ¿verdad? ¿Qué habrá pasado con la gente? Imagínate, después del 1109, ¿sí? Después de que pasó eso, ¿sabes cómo estaban las iglesias? Después de que los aviones se estrellaron, todo eso, lo impensable sucedió, ¿sí? Cuando ahí mismo, delante de sus ojos, vieron desplomarse todo esto, que el tema de que tuvieran estas personas que se apoderaron de estos aviones, que cómo era posible, y eso que es Estados Unidos, que tiene la super tecnología y que nos creemos invencibles, pensaban ellos, ¿verdad? ¿Cómo estaban las iglesias? Las iglesias estaban a reventar, hermanos. ¿Sí? Porque así somos nosotros. Así somos nosotros. Antes de la crisis, como andamos frescos, relajados, a Dios, no, todavía no es necesario Dios. Después, cuando ya esté viejito, cuando ya no me pueda mover, ahí sí voy a consultar con Dios las cosas. Sí, ahí sí voy a ir a misa, ahí sí voy a hacer oración. Pero ahorita no es necesario para mi vida. Ahorita no. Pero nos llega el momento de crisis como el de las Torres Gemelas y la gente se vuelca, perdón, hacia las iglesias, ¿verdad? Enseguida se dispara la asistencia en las iglesias. ¿Qué habrá pasado 2 años después? 2 años después de que ya, bueno, sí, el sustico, un mes, 2 meses, ya lo empezaron a quitar los escombros, ya ahora van a hacer otra cosa. 2 años después, ¿cómo estaban las iglesias? O sea, 2 años después del atentado, otra vez las iglesias vuelven a estar vacías. Y así está funcionando muchas cosas en tu vida y en mi vida. Llega la crisis, llega ese momento crudo, llega ese momento difícil y nos vamos allá de cabeza hacia Dios. Porque Dios me tiene que ayudar, porque Dios me va a sanar, porque Dios me va a sacar de esto que estoy viviendo. Pero va pasando el tiempo, va pasando el tiempo. Tal vez recibimos ese milagro que queríamos de Dios. ¿Qué hacemos después? Otra vez volvemos a sacar y a sacar lentamente a Dios de nuestras vidas. La invitación, hermanos, en esta noche es que no esperemos a llegar a la crisis. No esperemos a estar en esos momentos crudos, difíciles, para acordarnos de Dios. Es tiempo, hoy es tiempo de regresar a Dios. Es el tiempo justo, es el tiempo necesario de regresar a Dios. Es tu tiempo de regresar a Dios, pero también es tiempo de que tú ayudes a otras personas a regresar a Dios. ¿Sí? Los cristianos nos hemos acostumbrado a relacionarnos de vez en cuando con Dios, esporádicamente. Hemos dejado de lado esto que nos han venido martillando durante más de un año de evangelización, de nuestra relación, de nuestra amistad con Dios. Pero cuando llega la crisis, ¿sí? Cuando llega el momento duro, cuando llega el momento angustiante, ¿sí? Nos desesperamos, nos angustiamos, lloramos, pataleamos, ¿verdad? Pero Dios, aún así, nunca nos ha dejado solos. Pero tú y yo no podemos estar jugando con Dios de esta manera, ¿sí? Estoy en crisis, lo busco, me acerco, me postro, lloro, oro, hago. Ya se pasó la crisis, me alejo lentamente. Hay un sabadito, no, es que hoy es imposible. Una vigilia, no, 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 es que está complicada la cosa. Pero ¿qué pasaría con estas personas que hoy no se conectaron? ¿Qué pasaría con las personas que han dejado de compartir con la comunidad, que han dejado de ir a la Eucaristía, que han dejado de estar haciendo oración? ¿Qué pasaría si hoy estuvieran en un momento de ese duro como el que estuvieran viviendo? ¿Qué pasaría si hoy fuera ese día en que te está pasando eso terrible
¿sí? Que les está pasando eso duro y difícil que estaban viviendo. Hoy estarían aquí conectados. Hoy estarían pidiendo oración. Ayúdenme a orar por esto. Y lo hacemos porque para eso estamos llamados también como comunidad, como cuerpo de Cristo, a unirnos unos con otros en oración. Pero nos hemos acostumbrado a que la relación con Dios sea esporádica, sea momentánea, sea bajo la necesidad de la situación que estoy viviendo. Pero una vez superado el momento de crisis, empezamos a alejarnos lentamente, poco a poco. No lo hacemos de sopetón porque nos da vergüenza que nos digan algo. Hay algunos que somos un poco más sinvergüenzas que otros y recibí el milagro y paticas pa' que te tengo. Yo nunca me había comprometido, yo nunca dije que iba a estar siempre ahí. Sí, yo vine porque estaba necesitado de un momento de oración, de un momento de ayuda, pero sí, ya pasó la crisis, ya es justo, es necesario que yo me devuelva a donde estaba. Eso nos pasa muy recurrentemente a los cristianos. Esperemos que en una de esas no nos quedemos allá, ¿sí? Porque algunos vamos y volvemos, creyendo que siempre vamos a tener la oportunidad de regresar. Pero no sabemos, hermano. No sabemos si en una de esas no volvamos, si en una de esas no regresemos, si en una de esas nos quedamos amañados en lo que estemos viviendo y quedemos totalmente apartados de Dios. Y por otro lado, no sabemos, nadie tiene la vida comprada, no sabemos hasta cuándo Dios nos tiene permitido, ¿verdad? Nuestra vida en tiempo, en años. Entonces no podemos estar jugando con esto. Eso es un tema serio. No podemos seguir con una relación a distancia con Dios, a una relación esporádica, una relación de vez en cuando, teniendo a Dios simplemente para que venga a tapar el faltante en el momento que estoy en crisis, a apagar el fuego en ese momento de la crisis que estoy viviendo. Es tiempo, hermanos, de que entendamos que Dios tiene que estar metido en absolutamente todo lo que permea mi vida, todo, mi matrimonio, en la forma en que yo voy a criar a mis hijos, en los momentos de diversión, en los momentos en el que voy a trabajar, en las decisiones que voy a tomar, en absolutamente todo, Dios tiene que estar metido. No puedo y no me puedo acostumbrar a que cuando llegue la crisis es cuando voy a buscar a Dios, porque a veces puede ser muy tarde. En una crisis, hermano, en un momento de crisis podemos llegar a perderlo todo, todo lo que habíamos avanzado, todo lo que habíamos construido, todo lo que el Señor ya nos había regalado, todo lo que el Señor había quitado de nuestras vidas, ¿sí? Todas esas cosas, personas, situaciones de las que Dios ya me había liberado, ya me había sacado de ciertas situaciones, de ciertos lugares, de ciertas personas. En un momento de crisis yo puedo estar poniendo en riesgo todo. Habrán crisis, sí, habrán situaciones que tal vez no deberían llamarse crisis porque son más oportunidades en las que Dios permite para que mi vida se construya, se cimiente, mejore, pero ojo, porque a veces estamos, como dice el dicho, jugando con candela, jugando a creer que tenemos todo el tiempo del mundo, jugando a creer que las personas siempre van a estar ahí, jugando a creer que Dios me va a tener para 20, 30 años más y no sabemos, hermano. Ojalá sea así. Ojalá sea como tú lo estás creyendo y pensando, pero ten pendiente que en un momento de crisis puedes llegar a perderlo todo. Así que no lo esperes, no esperes a llegar al problema, no esperes a estar, como decimos, en la inmunda para empezar a buscar a Dios. Tienes que empezar a meter a Dios en todo lo que concierne a tu vida, tus decisiones, tus momentos, tus espacios, todo, todo, para que de esa manera empiezas a darte cuenta que esa relación con Dios te va a evitar muchas situaciones de crisis que no era necesaria que tú las vivieras, te va a ahorrar tiempo en proyectos que el Señor tiene pensado para ti, en regalos que el Señor te quiere conceder, te vas a ahorrar tiempo, porque muchas veces llegamos hasta la meta, pero en el tiempo del Señor tenía pensado otra cosa. A veces nuestras terquedades,
nuestras ambiciones erradas son las que a veces retardan, retrasan todos esos buenos proyectos que Dios tiene con nosotros. Así que no esperemos llegar a la crisis para buscar de Dios. ¿Por qué? Porque puede llegar a ser muy tarde y además porque en un momento de crisis podemos llegar a perderlo todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Contemplé tan hermosa María que de rodillas caí. Te contemplé